Un cordialísimo saludo a la doctora Liliana Rodríguez Burgos, directora ejecutiva de la Confederación Colombiana de ONGs. A propósito de esta importante reunión que en asocio con la organización internacional Civicus se está realizando en el externado de Colombia sobre los temas relacionados con el papel de la sociedad civil organizada en general en una sociedad contemporánea, pero en particular en lo que tiene que ver, en mi caso, con el desarrollo e implementación de lo que se acuerda en La Habana de cara al fin del conflicto con las FARC y además, eventualmente, como lo dice la carta de invitación que he recibido, con el ELN si se logra abrir definitivamente una etapa de conversaciones con esa organización guerrillera. El propósito se enmarca dentro del diálogo de alto nivel sobre las contribuciones y los desafíos de la sociedad civil organizada en la implementación y monitoreo de los acuerdos de La Habana. Realmente quise participar personalmente, pero como ustedes están suficientemente bien enterados, nuestro trabajo aquí en La Habana es realmente infernal, dijéramos, es imposible organizar una agenda en Bogotá y con mayor razón ahora cuando el trabajo se ha intensificado de manera extraordinaria. Por eso pido excusas por tenerme que dirigir a través de este medio, pero me parece que es lo que podemos hacer y al mismo tiempo, de todos modos, me permite transmitir a ustedes unas reflexiones sobre el tema que ha sido propuesto. Quisiera decir lo siguiente, en primer lugar, en lo ya acordado en La Habana hay elementos muy valiosos sobre, primero, participación de la sociedad organizada, particularmente a nivel local, y en segundo lugar, en el capítulo segundo de lo acordado que denominamos nueva apertura política, tenemos un capítulo también completo sobre el papel de los llamados movimientos sociales en la democracia actual y en lo que aspiramos a implantar y desarrollar en el futuro en Colombia. Regreso al primer punto, que toma cuerpo particularmente en el tema de reforma rural integral. La reforma rural integral, que implica una significativa transformación del campo desde el punto de vista de relaciones con la comunidad, de aplicación efectiva de la ley, todos los temas de acceso y uso de la tierra, tributación de la tierra y fuerte inversión en el campo para cerrar una brecha frente a una situación de carácter no solo de productividad económica, sino de estándares sociales que se le ha ido quedando atrás en Colombia. La verdad es que el campo está estancado en todos los índices, incluyendo los índices de carácter social. Luego dijéramos que esto, para decirlo así, es una asignatura pendiente que, más allá de un acuerdo con las FARC, es una exigencia nacional en términos de integración, tanto territorial, física como cultural y legal, de una porción de atraso de la sociedad colombiana que se ha ido quedando al margen del desarrollo. Pero uno de los elementos claves para llevar a cabo la puesta en marcha de esa reforma rural integral es el papel de la comunidad localizada en pequeñas reparticiones territoriales, donde es a partir de esas comunidades y de la organización de las mismas donde se construye, primero en un proceso creciente y luego decreciente, la toma de decisiones locales en desarrollo de los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial. El acento central de la reforma rural integral es territorial, es el trabajo focalizado en los territorios y particularmente alrededor, lo repito, de la comunidad organizada, que tiene dos tipos de funciones, como bien lo advierte el documento con el cual se hace la presentación de este seminario que está teniendo lugar en el externado. Uno en términos de ejecución y otro en términos de control y monitoreo. En materia de ejecución, el primer paso de la configuración de los planes de desarrollo con enfoque territorial se da allí, en las comunidades,
Allí se discuten las prioridades, las necesidades de las comunidades, la toma de decisiones en un proceso de participación que queremos incentivar profundamente. La participación hasta ahora en Colombia se ha quedado un poco marginada. Es más, en mi opinión, es más viva la participación no formal, la que ocurre espontáneamente en las comunidades, que la participación regulada formalmente, que me parece que se ha ido quedando un poco en el congelador. Luego, con un fuerte apoyo en las comunidades y en la toma de decisiones. Y naturalmente, cuando hablo de comunidades, hablo de miembros desmovilizados de las FARC que hayan dejado las armas. Y me parece que hay ahí un proceso de integración y de reintegración de los excombatientes. Definidas las prioridades, esclarecidos los deseos, la ruta crítica de esa comunidad, naturalmente que hay un proceso que llamaba hacia arriba en términos de validación técnica, que es absolutamente necesario, y luego regresa, como ya lo dije, desciende nuevamente a la comunidad para los efectos de la ejecución, con fundamento en un apoyo del gobierno, de la comunidad, a través de los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial. Y el segundo capítulo, como ya lo advertimos, es el que tiene que ver con seguimiento y veeduría de la ejecución de las obras, de la transparencia, de la forma de combate a posibles elementos de corrupción. Luego, dijéramos que hay una visión coherente en términos de planes que se validan arriba pero que se ejecutan abajo, sobre decisiones que se han tomado en las comunidades, y luego la propia comunidad realiza las funciones de seguimiento y veeduría. Luego, como ya lo anuncié, pasando al llamado punto 2 sobre nueva apertura política, encontramos una discusión que fue muy enriquecedora sobre el papel de los movimientos sociales en una democracia. La verdad es que el escenario de la política ya no se agota en los partidos políticos, esa es una realidad mundial, ese no es solo un problema de Colombia. Hay una serie de fuerzas, muchas de ellas que alientan intereses específicos, y surge, dijéramos, una interacción de carácter político que va mucho más allá de las simples decisiones de una jerarquía partidista y que revienta las lealtades partidistas en tanto y en cuanto, lo repito, hay, dijéramos, elementos sectorizados de discusión pública. Últimamente algunos con dramas morales muy profundos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aborto, los matrimonios de personas del mismo sexo, temas relacionados con eutanasia, que van conformando una discusión política mucho más amplia y que no está solo circunscrita al escenario de los partidos políticos. Por eso hemos acordado en este punto abrir espacios a los movimientos sociales. Hay unas funciones que cumplen los partidos. Por ejemplo, el estatuto de la oposición está circunscrito a la tarea de los partidos en tanto y en cuanto la oposición formal se expresa en las organizaciones representativas, en los cuerpos colegiados. Pero por fuera de eso hay una tarea de los movimientos sociales, incluso de oposición, no solo de oposición al gobierno de turno, sino a determinadas concepciones dentro de la sociedad, y lo que hemos hecho es abrir la puerta de una adecuación normativa e institucional en términos de mayor presencia de los movimientos sociales y un proceso de interacción obligatorio para que el gobierno no limite su interlocución a las tradicionales organizaciones políticas, sino que tenga un diálogo permanente y constructivo, sobre la base, naturalmente, de que esto se haga en paz y con el respeto a los derechos de los otros, en particular lo que tiene que ver con el derecho a la protesta, que ha sido aceptado y que nosotros aceptamos vivamente. Sin embargo, tiene que ser canalizada en forma que no ofenda derechos de otras personas. De lo que se trata, por lo tanto, aquí es de instaurar una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos. Los conflictos existen, más allá del acuerdo que logremos firmar, ojalá, en La Habana. De todos modos, hay elementos de conflicto en la sociedad colombiana. Y al frente vamos a tener, después de la firma del acuerdo, seguramente muchas disyuntivas, decisiones importantes para los colombianos. Primero, apoyar el propio acuerdo. Esa ya de por sí es una disyuntiva importante. En segundo lugar, este tipo de interlocución dialogante, que lo que hace es anular un esquema meramente autoritario frente al conflicto social. Ahí hay una disyuntiva. Colombia va a escoger
esa cultura política de la resolución pacífica de los conflictos o busca caminos de autoritarismo más o menos larvado, y allí habrá, dijéramos, un segundo paso que la sociedad colombiana debe definir. Nosotros francamente creemos que en un escenario de política sin armas, de implantación de una paz firme y duradera, la tramitación del conflicto social debe hacerse por la vía del diálogo democrático y no por la vía de la represión ciega. Repito, siempre y cuando se mantenga ese proceso de paz, los grupos armados dejen las armas y todo este trámite del conflicto social se haga con respeto a las normas básicas de seguridad de los ciudadanos. Nosotros creemos que paz es sinónimo de seguridad y no lo contrario. La paz no debe debilitar el sentimiento y la necesidad de seguridad en la sociedad colombiana, sino al contrario, contribuir a afianzarla, no solo en el ambiente de la discusión pública, sino también porque creemos que una sociedad sin el fenómeno de las organizaciones guerrilleras actuando va a tener más capacidad, más recursos y también un reenfoque humanista para la prestación de elementos de seguridad que son básicos y crecientes como necesidad colectiva de todos los colombianos. Por lo tanto, quiero terminar reiterando mi saludo a la Confederación Colombiana de ONGs, felicitar la oportunidad y pertinencia del foro que está actuando en el externado de Colombia, llamar a la reflexión que tiene que involucrar preguntas como las que he formulado yo aquí, un discernimiento sobre el futuro de Colombia y el camino que debemos seguir si queremos que no solo se logre un acuerdo firmado en La Habana, sino que sea realidad ese anhelo nuestro de una paz firme y duradera. Muchas gracias.